Bienvenidos a su espacio Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Soy la psicóloga Gladys Romero y es un gusto, como siempre, contar con su presencia el día de hoy. Este espacio llega a ustedes gracias al esfuerzo compartido entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, AC, con el fin de orientar a la población tabasqueña y a la comunidad juchimana a mejorar su calidad de vida y salud mental a través de charlas con expertos en el tema de psicología. El día de hoy, el tema es depresión y duelo. Antes de empezar nuestra plática con expertos, hemos preparado una cápsula sobre el tema. Vamos a verla. La salud mental en nuestros adolescentes y niños está siendo muy afectada y cada vez es más preocupante. Después de una pandemia, los casos de ansiedad y depresión se han ido agudizando. Tan solo en el 2022 se registraron 348 suicidios en nuestro estado, siendo el 30% menores de 10 años. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, un total de 100 suicidios se han registrado en lo que va del año en Tabasco, manteniéndose el municipio de Centro con el mayor número de casos. Lamentablemente, la cifra en niños y adolescentes va en aumento. Existen diversos motivos por los que las ideaciones suicidas comienzan, siendo los problemas familiares la primera causa, discusiones entre los padres o directamente con los hijos, la violencia física y verbal en el hogar, además del abuso sexual, así como el abandono, y en abandono nos referimos al abandono emocional, pues el hijo puede tener todo lo material, sin embargo, no hay comunicación y confianza con sus padres, además de pasar largos periodos solos en casa. Otra causa menos frecuente, pero muy importante, es el acoso escolar, mismo que en su mayoría el alumno guarda silencio y por temor no comunica ni solicita apoyo alguno. Muchas veces esto pasa desapercibido por los docentes o simplemente deciden no intervenir. Salud mental para escucharlos y apoyarlos. Es importante señalar que nuestros adolescentes actualmente se encuentran inmersos en la tecnología, computadoras, celulares, videojuegos y en muchas ocasiones ellos mismos son los que se aíslan del mundo real. Es por ello que la presencia de padres y familiares es de importancia. Preguntarles acerca de su día, sus pensamientos y sentimientos. Aunque parezca difícil, es importante insistir en buscar el acercamiento con ellos poco a poco, conocer el ambiente donde se desenvuelven, acercarse a sus amigos y conocidos, tratar de buscar la mayor convivencia e incluso conocer sus redes sociales, lo que interesa en lo virtual, con quienes chatea. La revisión de contenido en computadoras y celulares es muy trascendental, así podremos encontrar información relevante de cómo se encuentra y que en muchas ocasiones a la familia no ha podido compartir. Desafortunadamente se puede observar a una persona estable o feliz y en realidad puede tener una planeación suicida. O por el contrario, podemos ver cambios importantes en ella. Por ejemplo, ya no disfruta su día, no desean actividades recreativas o sociales, dejan mensajes de despedidas a familiares o amigos, regalan objetos significativos. Un dato relevante es que, aunque la autolesión, acto de lastimarse el propio cuerpo a propósito con cortes o quemaduras, no suele ser un intento de suicidio. Puede aumentar el riesgo de suicidio debido a los problemas emocionales para afrontar una situación de dolor o estrés que conlleva. Tenemos que dejar de creer que nuestros adolescentes solo quieren llamar la atención o que quien dice que lo hará no lo consumará. Debemos tomar con seriedad las frases que comparten y aunque mencionen que son solo bromas, darles la importancia. Si los hijos no pueden compartir sus emociones a sus padres, para eso estamos los psicólogos profesionales de la salud mental, para escucharlos y apoyarlos. Para hablar sobre este importante tema de depresión y duelo, nos acompañan tres invitadas expertas en el tema y miembros del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco. Recuerde que estamos en vivo y en caso de tener alguna duda puede acercarse a nuestras redes sociales para hacerle alguna pregunta a los expertos. En este primer bloque nos acompaña la psicóloga Erika Báez Palacio, maestra en terapia de pareja y familiar. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Maestra, ¿cómo podemos identificar la depresión? Bueno, primero que nada es, para identificar tenemos que ver lo que la persona piensa y siente. Esto a través de lo que nos dice y lo que hace en su día a día
y así poder ir identificando estos síntomas que, bueno, de acuerdo al manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, nos dice que deben permanecer mínimo de 2 semanas a meses. Y bueno, dentro de estos síntomas muy importantes que tenemos para identificar la depresión, tenemos la presencia de la tristeza y la disminución del placer o interés de las actividades de lo que antes la persona disfrutaba, así como también la disminución de las actividades, y también pues tenemos lo que es el aislamiento, la dificultad en su concentración, eso también es importante. También tenemos como los sentimientos de culpabilidad e inutilidad en la persona, el insomnio por las noches y la hipersomnia, que en este caso es dormir mucho durante el día. Es importante ver que la actividad diaria e incluso la laboral también baja, y también darnos cuenta de la pérdida del apetito, y pues también tenemos como es la falta de apetito y pérdida de peso. En muchos casos también están los pensamientos recurrentes de muerte, eso también es muy importante, y bueno, todas estas cosas que nosotros podamos ver en estas personas, como la desmotivación en el futuro, también empiezan a hablar como estas cosas negativas de lo que puede suceder. Todo esto nos va a ayudar a ir viendo estos signos en estas personas. Ahora, es importante recalcar que aunque nosotros veamos estos síntomas en las personas, actualmente la situación ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ver a muchas personas funcionales en el trabajo muy exitosas y en realidad estar pasando por una depresión, vivir estos síntomas en secreto. Esto es una realidad actual. Y en caso de tener algún familiar, amigo o conocido, ¿cómo lo podemos ayudar en caso de detectar estos signos y síntomas que comenta? Bueno, primero que nada, estar ahí, escucharlo atentamente sin interrumpir, esto es básico. También sugerirle o acompañarlo a una terapia psicológica, ya que actualmente no se puede invalidar o negar de lo que la persona nos está diciendo. Pues muchas veces abusamos de frases o utilizamos frases erróneas, como por ejemplo, échale ganas, ya se te va a pasar, estás exagerando, estás loca, solo por eso lloras. Todas estas cosas que nosotros muchas veces les decimos a las personas, realmente no estamos apoyando. Lo que tenemos que hacer es decirle, estoy aquí contigo, estoy presente y te acompaño. Vamos a buscar la ayuda profesional. ¿Y cómo podríamos diferenciar? Porque en la cápsula usted nos mencionaba sobre las ideas suicidas. ¿Todos los pacientes o todas las personas con depresión tienen ideas suicidas? La respuesta es no. No todas las personas que padecen depresión tienen ideas suicidas. Es verdad que uno de los síntomas de la depresión son los pensamientos de muerte, pero una cosa es cuando la persona dice, estaría mejor si muriera, y otra cosa ya es idear y planear un suicidio. Aunque la depresión no es sinónimo de suicidio, sí tenemos que estar muy atentos ante esto, ya que el suicidio pues es una consecuencia final que puede venir de este trastorno, y por ello tenemos que estar muy atentos, porque como lo mencionas bien, Gladys, exactamente eso está sucediendo mucho en nuestros adolescentes actualmente, que pues hemos visto, de acuerdo a las noticias, que han sucedido suicidios en Tabasco, y muchos de ellos han sido a causa de depresiones que no han sido tratadas, y también a causa de que muchos padres ignoran o creen que no pasa nada, o no le creen a sus adolescentes cuando les comunican que algo sucede en ellos. Es importante, ¿no?, el tema de escuchar activamente. ¿Y qué especialistas debemos de acudir? ¿Debemos de acudir con un psiquiatra, con un psicólogo? ¿Qué nos recomienda? Bueno, el enfoque integral es importante. Si bien la causa de la depresión es un aspecto familiar social, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la separación de pareja, obviamente la terapia psicológica va a ser de gran apoyo. Sin embargo, debido a que en la depresión influye en una disminución de neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina en el sistema límbico del cerebro,
pues es necesario la intervención de un fármaco para que estas sustancias puedan regularse. Entonces es ahí donde el psiquiatra pues es el único que puede medicar. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo integral de este especialista, ya que como psicólogos, los psicólogos no pueden recetar. Esto es un acto antiético, entonces es muy importante acudir con el especialista. Y una pregunta interesante, sobre todo por el tema de la cápsula, ¿podríamos diagnosticar o se podría diagnosticar depresión en niños? La depresión infantil sí existe, solo que los síntomas son diferentes a las de los adultos. En el caso de los niños, los síntomas son que se muestran más irritables, la mayor parte del tiempo están enojados, hay pérdida del interés en el juego, ya no quieren jugar, ya no quieren hacer sus actividades extracurriculares. También pasa la parte de que en la escuela pues hay una baja concentración, es decir, ellos pues ya no rinden al 100% en la parte académica, se aíslan completamente de sus compañeros y bueno, también está como esta pérdida del apetito y las dolencias físicas. Ellos, los niños, empiezan a decir, me duele aquí y constantemente están en médicos. Esos son como parte de los síntomas importantes en los niños. Y por ejemplo, si tenemos algún familiar con estos síntomas, incluso este diagnóstico, y no desea recibir ayuda. Bueno, primero lo primero es como insistir y motivar a que la persona busque el apoyo terapéutico. Se le puede decir, ¿qué te parece? Vamos a acudir a una primera sesión. Para que veas de qué es lo que se trata, ¿no? Muchas veces las personas no acuden a la terapia por desconocimiento, ¿no? Eso es lo primero. Y pues también es importante comunicarles que hay terapeutas que pueden acudir al hogar a una primera sesión y después las demás sesiones continuar en un consultorio. Es importante decir que también en nuestra sociedad hay una idea equivocada de lo que es el apoyo psicológico. Tenemos esta frase muy común donde dicen, si vas al psicólogo es porque estás loco. Esto no es real. Todas las personas tenemos una situación que resolver y mejorar, entonces todos deberíamos ir al psicólogo. Todos lo necesitamos y más en estos tiempos que se viven de mucha ansiedad y mucho estrés, todos debemos estar, pues debemos buscar este apoyo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de su especialidad de terapia de pareja y familiar, ¿qué podemos hacer con nuestras parejas y con nuestras familias? ¿Solamente con apoyarlos, con amarlos, podría salir de este tipo de cuadros? Como ya te lo mencioné un poquito antes, sí es importante el apoyo familiar, el estar ahí, sin embargo es básica la atención psicoterapéutica. Esto es la base, es decir, muchas veces la gente cree que con decir, tranquila, échale ganas, mira, vamos a salir, vamos a pasear, vamos a hacer esto, claro, y creemos que esto va a ser funcional y la persona se va a olvidar de todos sus problemas. Incluso en la actualidad y mayormente en los jóvenes, muchas veces se busca el alcohol, las drogas como este medio de liberación para poder sanar sus dolencias. Realmente podemos decir que esto es algo pasajero, o sea, puede que en ese momento te sientas bien o en ese momento de la fiesta, de la convivencia se te olviden todos sus problemas, ¿no? Sin embargo, realmente la situación va a permanecer, va a estar ahí y hasta que no se busque la ayuda adecuada, pues no se va a sanar de todas estas situaciones. Claro, y por ejemplo, nosotros que somos maestros o estudiantes de la universidad, ¿qué podríamos hacer como maestros si detectamos algún caso así en nuestras aulas, por ejemplo? Lo primero es, como lo mencionas, identificar, acercarse a la persona para ver qué tan consciente es esta persona de lo que está viviendo, ya que muchas personas pues tenemos la negación.
acercarnos a ella, ofrecerle el apoyo, es decir, como ya lo dije antes, decirle que es necesario que acuda a este apoyo, esta ayuda y decirle que cuenta con nosotros, ¿no? Claro. Muchas veces, qué bueno que mencionas la parte de los docentes, porque me ha tocado ver en mi trabajo diario, muchas veces no se tiene el apoyo de la familia, entonces es importante el apoyo de otras personas. Cuando la familia no apoya o no identifica, saber que podemos contar con otras personas. Así que bueno, ¿no? Que en ese apoyo sean los docentes y amigos que pueden estar ahí presentes. Yo creo que el resumen de lo que usted comentaba era estar muy pendientes de los síntomas y de nuestro alrededor y de acudir con un especialista, ¿verdad? Así es, cuando nosotros veamos, como ya lo dije, que la persona se aísla, que la persona ya no hace lo mismo que antes realizaba, cuando la persona disminuye su concentración, cuando la persona vemos que habla de una manera muy negativa, eso también es muy importante, pues es ahí donde nosotros podemos ver e identificar a las personas. Un placer. Excelente, maestra Erika, excelente su aportación, interesante y lo vamos a tomar en cuenta. Y usted, televidente, le recordamos las redes del colegio, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube e Instagram. Y bueno, tenemos más invitados, no se despegue de esta programación, regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Psicologiando a través del 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. El tema de hoy es depresión y duelo. Antes de continuar, tenemos un aviso muy importante para todos los psicólogos y profesionales de la salud. El Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco será el anfitrión del primer Congreso Nacional e Internacional que se titula La Psicología en tiempos de hipermodernidad, salud mental, capacidad para transitar la vida. El Congreso contará con la presencia de psicólogos de Argentina, Chile y México, quienes compartirán sus experiencias en el ramo de la psicología a todos los asistentes. El primer Congreso Nacional e Internacional se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de junio de este año en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAT. En su pantalla podrán ver los contactos para mayor información. Le damos la bienvenida para platicar sobre el tema a la psicóloga Doani Carrillo Moreno, maestra en Desarrollo y Psicoterapia Infantil. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, buenas tardes, psicóloga Gladys, un placer estar nuevamente con ustedes en este programa Psicologiando. Maestra, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno depresivo y el duelo? Comentaba algo la maestra Erika, si nos pudiera orientar. Así es, bueno, la gran diferencia entre el trastorno depresivo y el duelo es que, bueno, el duelo tiene una causa extrínseca. ¿Qué es esto? Bueno, hay un factor externo que lo ocasiona, como puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, la pérdida de un objeto valioso, incluso el cambio de casa puede generarnos un duelo, el cambio de residencia puede generarnos un duelo y pues bueno, esto tiene que suceder porque bueno, es algo normal que pues, nosotros perdamos algo y lo sintamos extraño, ¿no? Este cambio lo sintamos extraño, sintamos que nos hace falta ese algo que se quedó atrás. ¿Sí? Y bueno, el trastorno depresivo por su parte tiene factores intrínsecos. ¿Qué es esto? Bueno, esto se refiere a factores que bueno, están dentro de la persona. Pueden ser factores genéticos y lo que mencionaba la psicóloga Erika en el bloque anterior, las descargas de serotonina, dopamina, noradrenalina, que bueno, pueden disminuir y esto genera que bueno, nuestra actividad cambie, perdamos interés en algunas cosas, perdamos energía, sintamos que no tenemos la misma capacidad de reaccionar ante las situaciones adversas como lo hacíamos antes, ¿no? Y pues bueno, también pueden haber otros factores externos como puede ser el acoso escolar o el acoso laboral,
también la pérdida de algún ser querido y demás puede llevarnos a un trastorno depresivo, ¿no? Y pues ya requiere una asistencia un poquito más especializada, incluso, como se mencionaba el bloque anterior, acudir tal vez a un psiquiatra que nos pueda recetar algún medicamento para controlar nuestros niveles de neurotransmisores. Ahora, el tema también, aparte de depresión, es el tema del duelo. El duelo. ¿Cuándo podemos experimentar un duelo nosotros, por ejemplo? ¿En qué tipo de pérdidas? El duelo más común es la pérdida de un ser querido ante una muerte, ya sea por una enfermedad o por un accidente completamente inesperado. Como les mencionaba, el cambio de casa, el cambio de residencia, el perder un trabajo sencillamente. En el caso de los niños puede ser el perder su juguete favorito, incluso dejar el pañal, dejar la niñez hacia la adolescencia genera un duelo, ¿no? Un duelo que podemos decir es hasta cierto punto invisible, pero es un duelo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque bueno, estamos dejando algo atrás que en nuestro presente ya no estará, ¿no? Entonces eso genera un duelo. Y la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross mencionaba, ella estudió ampliamente en este sentido, este tema, y ella nos dice que hay 5 etapas, ¿no?, para transitar este duelo, y todos pasamos por ella. En algún momento todos pasamos por ella y todos negamos esta pérdida, llámese objeto, llámese persona, la vamos a negar de entrada, no vamos a decir, no, yo lo voy a encontrar, no, en el caso de algún diagnóstico terminal también podemos generar un duelo. Entonces, siempre vamos a tener esta parte de la negación, vamos a levantar una barrera y es como el primer contacto con el duelo, vamos a negar lo que está sucediendo. Bueno, después vamos a pasar a la ira, vamos a buscar culpables, porque a mí, porque en mi familia, porque se perdió, tú lo descuidaste, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí entramos ya un poquito más en contacto con las emociones del duelo, ¿no? Entonces empezamos a experimentar este coraje, a sentir esta frustración. Después vamos a la parte de la negociación, vamos aceptando que las cosas, la situación cambió, que ya no está presente mi familiar, que ya no tengo la misma salud, que ya no tengo el objeto preciado, y pues bueno, empiezo a tratar de sustituirlo, a tratar de seguir con mi vida, a tratar de buscar una manera de salir. Y pues bueno, aquí es donde se puede instalar la depresión, aquí es donde se pueden instalar esos sentimientos permanentes de tristeza, de desánimo, de ya la vida no vale nada o no es lo mismo. Entonces, aquí es donde viene el momento de la atención, de pedir la atención psicológica o profesional adecuada para poder ayudar a la persona a salir de este bache y bueno, poder entonces llegar a la parte de la aceptación. Aceptar que mi ser querido partió de este mundo, trascendió, pero vamos a recordarlo con mucho cariño y vamos a recordar la parte bonita de su vida o de nuestra convivencia. Aceptar que quizá el objeto no lo voy a tener, el mismo objeto no lo voy a tener ya, pero que lo puedo reemplazar o que puedo seguir adelante sin él. A que, bueno, quizá mi salud pueda restablecerse más adelante, etcétera, según sea el caso de este duelo, ¿no? Y es así como vamos transitando por las 5 etapas que Kubler-Ross nos menciona del duelo, acerca del duelo. ¿Y cómo podemos diferenciar de un duelo normal, como que usted comenta que pasamos todo, y lo que se llama un duelo patológico, uno que no se logra avanzar o superar? Así es, un duelo complicado que le llaman los autores también, ¿no? Este se extiende sobre todo en la etapa de la negociación y la depresión, donde viene esta parte de realmente lo intenté, pero siento que no puedo seguir. No es lo mismo si ya no tengo este objeto, no es lo mismo si mi salud no se restablece, no es lo mismo si mi ser querido no está presente, ¿no? Entonces nos sumimos o se sume la persona en un estado completo de inutilidad, de falta de interés por todo lo que está a su alrededor, siente que la vida no vuelve a ser la misma y entonces es permanente. Cuando se prolonga por más de 6 meses, entonces ya podemos hablar de un duelo patológico. Estamos hablando de sentimientos que se quedaron como para siempre y entonces hay que mover a esta persona, hacerla reaccionar y pues decirle, ¿sabes qué? Hay otras maneras de salir adelante, hay otras maneras de seguir con tu vida y ciertamente no va a ser lo mismo. Todo esto genera un cambio, es una crisis, entonces las crisis nos permiten avanzar, nos permiten trascender. Claro. Entonces es aquí cuando después de 6 meses esta persona continúa con estas manifestaciones de tristeza, de desánimo, que entonces se puede hablar de un duelo patológico.
un estancamiento, básicamente. Exacto, un ¿no? estancamiento. Y se aborda de igual manera en adultos y en niños, y si no es así, ¿cómo se abordaría el duelo con niños y adolescentes, por ejemplo? Ok, bueno, sin duda es diferente. Tratar el duelo con adultos es un poco más frío, más crudo, más directo que trabajar con niños y adolescentes. Hay que bajarse hasta cierto punto a su nivel, hay que explicarles, incluso ponerles ejemplos, quizá usar ciertas analogías. En el caso de los niños se pueden usar cuentos, de acuerdo a la edad, 4, 5, 6 años, podemos usar cuentos para hacerles comprender la complejidad de lo que es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? O la pérdida de su salud, ¿no? En este caso. Y bueno, con los adolescentes quizás es un poco más fácil hablarlo, porque bueno, ellos tienen ya un poquito más de apertura en ese sentido, pero igual hay que ser muy cuidadosos con el lenguaje que se utiliza con ellos para no herir susceptibilidades, sino propiciar quizá que ellos puedan llegar a tener incluso ideas suicidas a raíz de lo que están viviendo. ¿Y sería lo mismo, el mismo abordaje si es un familiar directo, por ejemplo, un papá o una mamá o un abuelo, por ejemplo, o algún conocido, incluso hasta amigos, ¿no?, que pueden perder? ¿Es el mismo abordaje dependiendo del familiar o la cercanía? Dependiendo la cercanía, el abordaje es completamente diferente, ¿sí? Sin duda, la pérdida de un padre, una madre, un abuelo puede llegar a ser un poco más dolorosa y dejar una huella mucho más arraigada en un niño, en un adolescente, que bueno, tal vez un amigo, un vecino, un conocido, ¿no? Sin embargo, sí es importante que cualquier pérdida que haya en el círculo social de nuestros niños y adolescentes, es necesario tratarla y abordarla para que bueno, ellos no caigan en esta depresión prolongada y pues bueno, se genere un problema mayor. ¿Y qué factores podrían desencadenar, por ejemplo, que durante un duelo se genere un estado depresivo, por ejemplo? Se puede juntar problemas como el bullying, el acoso, problemas también de autoestima, que bueno, se juntan toda esta serie de eventos y hacen que bueno, la emoción de nuestro niño, de nuestro adolescente, se vea mucho más mermada. Claro. Y pues bueno, ellos empiezan a tener una autopercepción completamente distorsionada y totalmente negativa, ¿no?, que los hunda en una depresión severa que los puede llevar incluso a una ideación suicida. Hay que estar muy pendientes de los cambios en las rutinas de nuestros muchachos, los cambios en sus estados de ánimo, y desgraciadamente la tecnología los tiene aislados socialmente, ¿no? Entonces hay que buscar un poquito más la convivencia personal, social, uno a uno, cara a cara con nuestros muchachos, nuestros niños, y siempre pues la conversación, la plática nos va a dar mucha luz de lo que pueden estar viviendo nuestros muchachos. Y si tenemos algún conocido o alguien cercano que está atravesando por un duelo que detectamos, como decía, patológico, ¿nosotros podemos hacer algo? No, si no somos expertos en psicología o en psiquiatría, ¿qué podemos hacer como amigos o familiares de una persona que atraviesa un duelo? Podemos recurrir a la página del Colegio de Psicólogos, ¿por qué no?, para buscar alguna orientación. Y bueno, si no tenemos o no contamos con los medios económicos, pues asistir a la parte de la Secretaría de Salud, en centros de salud, atienden este tipo de afectaciones emocionales. Y pues bueno, es importante que puedan ellos acudir, buscar el apoyo. Y pues bueno, recordar que el 13 de enero, cada 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión, considerada una pandemia silenciosa. ¿Por qué? Porque bueno, afecta a muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que sin darnos cuenta están padeciendo depresión y están pasando por un momento muy difícil. Entonces es importante estar muy pendientes de nuestros seres queridos y estar pendientes de los cambios en sus estados de ánimo, en sus comportamientos, y pues bueno, apoyarnos, tratar de dejar un poquito quizá al lado las redes sociales, la tecnología, y volver a lo que es la convivencia social. Ahora que menciona el término social, ya ve que en Tabasco hay una ola muy impresionante de depresión, ¿no? Así es. ¿Usted en su experiencia qué considera que como sociedad podemos hacer para reducir este riesgo tan latente en nuestra sociedad?
Bueno, considero que es importante fomentar un poquito más la convivencia familiar en los espacios donde puedan padres e hijos convivir, realizar actividades físicas, actividades deportivas, apertura en otros sentidos en cuanto a instituciones. Las instituciones educativas pueden también propiciar este tipo de convivencias para ayudar a las personas a estar un poco más cerca, para unirnos un poquito más y estar como más alertas y de poder detectar a tiempo los cambios en la rutina, en los estados de ánimo, y no tanto, no solamente pues de niños y adolescentes, sino también de las personas adultas, porque pues los adultos mayores también pasan por duelos y depresiones, ¿no? Entonces, claro, es importante que nos volteemos a ver, que podamos nuevamente voltearnos a ver y no solamente a través de las pantallas de los teléfonos celulares y de los aparatos inteligentes, donde, bueno, aparentamos muchas veces estados de ánimo que realmente no estamos viviendo. Entonces, pues es un tema muy amplio, es un tema que está muy de moda porque realmente la depresión está llevando a muchas personas a la muerte a través del suicidio y es importante que estemos un poco más alertas, un poco más cercanos. Y para ir cerrando su bloque, muy interesante por cierto, doctora, ¿qué recomienda a los padres, por ejemplo, si detectan en sus hijos algún síntoma parecido, ¿no? O que a lo mejor un fallecimiento de alguna mascota o de algún familiar, incluso hasta de un artista, ellos lo pueden sentir muy, muy cercano? ¿Qué les podría recomendar a los padres que nos están viendo que tienen algún familiar o hijo con este tipo de problema? Está pasando por esta situación. Bueno, la principal recomendación es que busquen espacios de convivencia, que busquen espacios en los que puedan pasar tiempo juntos, tal vez una noche de película, tal vez, no sé, comprar una pizza y sentarse alrededor de la caja de la pizza y conversar, cómo te fue hoy, cómo te sientes, cómo te fue en la escuela, sucedió algo extraordinario, para que ellos puedan tener esta apertura y pues bueno, desconectarlos un poquito de la tecnología y aterrizarlos para voltear a ver a ellos mismos y poder identificar lo que sienten, lo que están pensando y expresarlo también. Y para que como padres también podamos ir conociendo a nuestros hijos, porque ciertamente materialmente nuestros hijos ahorita tienen todo, pero emocionalmente están muy carentes y eso lo vemos en las escuelas. Claro. Los niños manifiestan a través del juego esta carencia afectiva, ¿no? Entonces es importante acercarnos, la convivencia, retomar la convivencia familiar. Digo, la cotidianeidad nos absorbe y sabemos que, bueno, hay compromisos y hay que cubrirlos, pero es mucho más importante suplir la parte emocional de nuestros niños, de nuestros adolescentes, antes que la parte material. ¿Y las redes qué recomienda en el uso de las redes, por ejemplo? Creo que hay que monitorear el uso de estos dispositivos, también supervisar qué es lo que están descargando nuestros niños, qué es lo que están viendo nuestros adolescentes, porque muchos de ellos llegan a caer en cuadros de depresión a través de videos, de series que ven donde, pues bueno, esto se manifiesta, ¿no? Entonces es importante estar al pendiente. Yo creo que interesante charla la que usted nos viene a traer, ahondando un poco más el tema de depresión y duelo. Y bueno, ahí están las recomendaciones de la maestra Doani. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y bueno, sin duda, espectador, no se despegue. Volvemos con esta interesante charla con más profesionales de la psicología con el tema depresión y duelo. Gracias por sintonizar Psicologiando. El tema de hoy es depresión y duelo. Hoy contamos con la presencia de una experta en el tema, la doctora en psicología Alba Cerino Soberanes. Ella es profesora investigadora de la licenciatura en psicología de la División Académica de Ciencia de la Salud de esta universidad. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias al Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco por invitarme y gracias a todos. También en la universidad por estar en su programa. Bueno, usted es experta en terapia infantil, ¿correcto? Sí. Y me imagino que ve muy seguido temas como el que estamos hablando el día de hoy.
Sí, soy experta en niños, adolescentes Excelente. y jóvenes. Y en esta época tan difícil en cuanto a relaciones sociales, se ha incrementado el caso de depresión y debido a la pandemia, los casos de duelos también. En su experiencia, ¿qué es lo que usted nota con respecto al duelo? ¿Cómo definiría usted el duelo en la práctica clínica de un psicólogo? El duelo se definiría como el proceso mediante el cual una persona tiene que transitar debido a una pérdida. El proceso cada uno lo lleva de acuerdo a cómo la persona es, a sus estados de ánimo, su historia de vida y también los vínculos o la relación que la persona tenía con el ser querido o con lo que ha perdido en su vida. Es un tránsito, es un proceso. Y por ejemplo, la doctora Doani nos comentaba acerca de las etapas del duelo. En su experiencia, ¿cuál de esas etapas es la más complicada de poder subsanar, de poder pasar o avanzar? Cada una de las etapas, dependiendo de la persona y cómo ha vivido en otras experiencias de vida, es importante y puede ser difícil. Las etapas del duelo, como lo mencionó la doctora, es la negación, la ira, la depresión y posteriormente llegar a la aceptación y la reconciliación. Si alguna persona ha tenido un problema antes que le significó algún conflicto con la persona que perdió, posiblemente el enojo sea lo más complicado. Pero si la persona ha vivido 20 años de su vida o más con el ser querido y tenían vínculos muy fuertes, costumbres, hábitos juntos, probablemente la tristeza sea lo más complicado de superar. Dependiendo de la pérdida y el caso, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el caso de depresiones infantiles, usted, me imagino que llegan muchos casos. Sí, sí me ha tocado y cada uno de ellos es particular, presenta sus retos para poder adentrarse en el mundo del niño y ayudarlo a salir de la depresión. Por ejemplo, comentaba la doctora Erika que algunos niños dejan de jugar, pero por ejemplo a mí me ha tocado niños que dejan de comer o adolescentes que dejan de comer o un niño que por depresión también puede tender a ser más agresivo, a tener conductas más aisladas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, tuve un estudiante de enfermería que en una depresión, ella se encerró una semana sin comer y los padres no se dieron cuenta porque no estaban presentes, ellos trabajaban y la estudiante una semana sin comer y sin salir de su recámara. Entonces hay diferentes manifestaciones y son como un reto poder ayudar al niño o al adolescente a salir de ellos. Pero sí es a través de nuestra relación de observarlos y de conocerlos que nos daremos cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, con un ellos. cambio repentino, algo que no está acostumbrado a hacer, ese podría ser un foco también de atención. Sí, así es. Y la agresión, que es algo bien interesante, que podríamos confundir con un trastorno de conducta, pero en realidad es un duelo o una depresión también. Sí, sobre todo en algunos adolescentes cuyo duelo no ha tenido el proceso que se quiere porque no ha podido pasar ya sea de la negación o del enojo y entonces constantemente está enojado. Es una joven o es un joven que puede estar practicando bullying a los demás, que puede estar agrediendo a otras personas, incluso a sus hermanos, pero no se ha dado cuenta por qué lo hace. Aquí he tenido, por ejemplo, hermanitos que no entienden por qué papá se fue, pueden culpar a su hermano y tuve el caso de un hermanito que estaba matando a su hermano más pequeño porque él no entendía por qué papá se había ido. Era tan grande este enojo de un niño que antes pues no tenía esa magnitud que estaba ahorcando a su hermanito. Y era una depresión, o sea, no es de que el niño es malo, nació perverso y tiene instintos asesinos, no. Estamos hablando que algo muy fuerte en su vida fue arrebatado
el niño no sabe cómo explicarse, no sabe cómo atender este dolor y su reacción es la agresión, querer atacar aquello que haya impedido que la relación con su padre siga con él. Y en este caso, por ejemplo, ¿sería lo mismo un duelo de una muerte repentina a una muerte esperada, por ejemplo, por enfermedad? ¿Es el mismo tipo de duelo o hay una diferencia? Sí hay una diferencia. El duelo repentino es más fuerte de transitar, porque no me permitió que yo pudiera despedirme de la persona, de estar con ella. No sabía yo que esto iba a pasar, no tenía yo la preparación. Nadie está preparado, pero esto fue algo súbito y me conduce a experimentarlo con trauma. Eso fue un trauma. Y una muerte que va continuamente desarrollándose en la vida de la persona, porque ya sé con anterioridad que está enferma, que está sufriendo, eso mismo me prepara. Me conduce a apoyarlo, a estar ahí, sostenerle la mano, posiblemente darle de comer, peinarlo. Arreglar cosas. Y eso es algo que me va a dejar un poco más lleno mi corazón de la pérdida. Nada lo va a sustituir, pero me queda ese remanso de paz, de aceptación conmigo mismo. Estuve ahí. Escucho en muchos grupos que solicitan, por ejemplo, logoterapeutas para trabajar este tipo de temas. ¿Qué es la logoterapia, doctora? Sí, yo la recomiendo mucho a mis pacientes cuando están viviendo tránsitos difíciles, separaciones, por ejemplo, o cuando han vivido momentos de violencia en relaciones de pareja o diferentes situaciones que ha sido difícil de levantarme, de superar. Lo recomiendo porque la vida misma del creador de la logoterapia es ya una terapia en sí. Víctor Frank es un psicólogo, un psicoterapeuta que vivió en los campos de concentración y tuvo todas las pérdidas que puede tener un ser humano, todas. Las pérdidas de sus padres, de su esposa, de sus hermanas, de su hijo, la pérdida de su trabajo, de su casa, de su dignidad e incluso de su salud. Pero lo que no le quitaron fue la vida, la motivación, el sentido. Él predica con su vida y ya leerlo, ya conocerlo es terapéutico. Y sí, él nos lleva a las técnicas que nos pueden plantearnos que probablemente esto pasé o estoy pasando, pero que hay algo más que me puede significar para vivir. El sentido, ¿no? El sentido. ¿Y la tanatología, doctora? La tanatología, como lo explicó la doctora Doani, es el proceso, es cuando nosotros hemos tenido una pérdida y nos encontramos ante una pérdida, la tanatología te va a ir indicando el proceso. El tanatólogo sabe las técnicas, las herramientas, el acompañamiento que la persona debe de tener. El tanatólogo se especializa para saber que esa pérdida le está quitando todo el sentido, le está quitando todo el aliento, la motivación, la autoestima posiblemente, y entonces va a saber dónde ir ubicando a la persona para llevarlo a cabo. Elizabeth Kubler-Ross trabajó muchos años con personas hospitalizadas y estas personas cuando iban transitando, ella aprendió a ver y a observar que estas personas tenían todavía una mejor aceptación cuando sabían que habían cumplido, que habían vivido, que estaban sus seres queridos y el tránsito se hacía más favorable, incluso cuando su familia les acompañaba. Aprende a ver también, al visitar los campos de concentración, que las personas al enfrentarse a la muerte es como vivir una segunda vida y ella crea el logotipo de la mariposa
porque descubre en los campos de concentración la mariposa y entonces comprende que también los enfermos hospitalizados son como esas mariposas y esto te prepara hacia comprender la muerte y resignificarla al decir, bueno, ahorita soy esa oruga, estoy en ese capullo y este capullo me está la enfermedad o la hospitalización y este capullo es un tránsito difícil, pero saldré de él como una mariposa. Y así estaba dibujado en los campos de concentración la mariposa y ella la retoma también para poder significar que la muerte es otra etapa de vida. Un renacer, Sí. prácticamente. Nos llegó una pregunta sobre cómo podemos hacer para las fechas importantes. Por ejemplo, acaba de pasar diciembre, viene el 14 de febrero, los cumpleaños, los aniversarios. ¿Qué puede hacer una persona cuando vienen estas fechas importantes y el ser querido ya no está con él? Sí, y es verdad, por ejemplo, ahorita que viene el 14 de febrero y algunas personas, aquellas, por ejemplo, que estuvieron casadas o que tuvieron noviazgos, perdieron a una persona, estas fechas les significa que ya no están, que ya no hay con quién y por lo tanto hay una disminución del ánimo, se entra en ese ciclo de por qué, y esto me puede llevar a la cama o me puede llevar a una adicción, me puede llevar para querer salirme de este contexto, querer olvidarlo. Claro. Hay algunos jóvenes, por ejemplo, que para estas fechas importantes, como tú decías, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, si ya no está, Día del Padre, entonces, ¿qué es lo que hacen? Fugarse de una realidad. Pero cuando ellos se fugan de esta realidad, no los está curando, simplemente está prolongando más esa pérdida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a vivir el proceso, aprender a enfrentar ese miedo, aprender a enfrentar que tal vez esta persona que era en mi vida algo muy importante, no está. Pero entonces voy a voltear a ver qué es lo que sí todavía está y empezar a tomar conciencia de esto. Por ejemplo, la mamá de una paciente que perdió a su bebé y es entendible. O sea, cómo por ejemplo, viene un día del amor y la amistad o viene una fecha, es entendible que va a querer estar en la cama, no va a querer recibir visitas o tal vez regalos, pero es como ese fugarse me va a llevar a otro mundo y me estoy perdiendo lo que sí tengo. Mi paciente solamente tenía 5 años, su mamá perdió su bebé y entonces mi paciente le hablaba, la quería levantar. Su mamá estaba en cama, su mamá no respondía y mi paciente le decía, mamá, mírame, aquí estoy. Eso es lo que va a hacer la terapia, la logoterapia, la psicoterapia, que podamos encontrar que tenemos más sentido, porque esa fuga de la realidad me puede llevar profundamente o incluso experimentar en el alcohol. Y se origina todo un ciclo también con mis familiares, porque ellos también no comprenden cómo ayudarme, también se desesperan, se frustran y pueden llegar a otros ciclos de ansiedad o de depresión. Por ejemplo, un paciente sus papás tenían tantos problemas y su papá se iba y su mamá también a tomar alcohol. Doctora, un placer como siempre, un deleite escucharla, experta en el tema, todas nuestras panelistas del día de hoy. Gracias por acompañarnos. A ustedes también, muchas gracias por sus interesantes aportaciones y su presencia el día de hoy. Y vamos a cerrar el día de hoy con una frase del psicólogo Wayne Dyer, que también sobre el tema, que dice, si cambias la manera en que ves las cosas, cambiarás las cosas que ves. Gracias por el espacio proporcionado por TV UJAT y a todos los que lo han hecho posible, esta emisión. Y les comento que mes con mes nos veremos en su espacio Psicologiando.
Lo invitamos a seguir sintonizándonos. Su servidora Gladys Romero Aguirre se despide con un hasta la próxima.